Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuestra Herencia. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Ya saben, nos pueden ver por todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en nuestra página, que nos pueden mandar comentarios, alguna pregunta. Hoy tenemos un programa que va a estar muy divertido. Vamos a platicar sobre café, una de las bebidas más increíbles que tenemos. Y para esto tengo un invitado que yo les voy a platicar un poquito. Si ustedes viven en el noreste o en el este del noreste del Estado de México, el este del Estado de Hidalgo, si han visitado Tepeapulco, Ciudad Sagún, Apan y les gusta el café, seguramente lo conoces. Magus Báez, bienvenido a Nuestra Herencia, es un placer que estés aquí y qué bueno que nos vienes a platicar sobre el café, porque les decía, tú eres toda una institución en esa zona para el café y de alguna manera has permeado en la cultura cafetera. Yo creo que si hacemos una medición, la cantidad de cafés que hay en esa zona es mucho mayor al promedio nacional. Creo que hay muchos cafés para la zona, ¿no? Que es algo muy bueno. Además de que, bueno, se ha puesto últimamente moda, pero bienvenido a Nuestra Herencia. Gracias. Platícanos un poquito la historia del café, cómo se da, cómo llega a México, que son datos muy interesantes. Pues hay una sinergia muy interesante al respecto de la famosa vida espirituosa, o ese famoso mención que le llamamos el vino árabe, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma en su origen hay un tema que tiene que ver con África del Sur, que es la madre Etiopía. Sí, el cuerno de África. Total, sí. hay tres cosas que intervienen mucho en esta historia y en este origen, que tiene que ver precisamente los árabes. De ahí viene una denominación que es el arábigo, el proceso de cómo se lleva a un tema de los europeos, que es Italia como su tecnificación, pero pues nunca hay que perder de vista cómo comercializó. Sí, porque en realidad, como dices tú, los que dan el origen son los árabes y son los que descubren el proceso. Y lo que hablabas ahorita del el licor de los árabes, que tiene que ver mucho con la religión, ¿no? Totalmente. Aparte, cuando se detona esta parte de cómo se le procesa y se volvió todo un mentor que hoy a lo que somos nosotros en el hoy por hoy, esta parte de la bebida espirituosa pues ha tenido mucho eco a nosotros como occidentales. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros no dejamos de vista que seguimos siendo productores. Producimos, ¿sí? Sí, sí, de hecho hay un valor muy menor en base a lo que consumimos, de lo que producimos. En este caso estamos hablando de café y bien lo mencionas, pues esta parte mercader de cómo se posiciona el café en América, tiene mucho que ver entre franceses y holandeses, de cómo llegan a hacer las grandes cosas en base a productor y en la otra parte a consumidor. Porque hoy sabemos que en el mundo, lo voy a fragmentar muchas cosas, porque hoy algo que nos ayuda bastante es la información, y ese poder que existe en redes sociales, en plataformas, nos permite hoy rápido a todos los escuchas y que nos ven, pues pueden detonar un poquito ahí el origen para darle más eco a la importancia de lo que estamos compartiendo. Entonces, bueno, para no perder el hilo que me comentas, efectivamente esta historia se reduce mucho a algo que hoy está bastante estandarizado, ha sido muy juicioso en su proceso, y en América pues mucho más. ¿Por qué? Porque América del Norte, que hablabas de nuestra parte de nuestro municipio, estado y demás, pues América Norte sigue siendo el mayor propulsor de consumo o consumidor de café. Estamos hablando de Estados Unidos, independientemente del proceso. Bueno, pero la manera más juiciosa, pues hoy sabemos que quien lo consume son los Países Bajos y en especial la parte de finlandeses, noruegos y demás. Sí, en Europa es una bebida, sobre todo que apetece mucho, no solamente, pero apetece mucho en climas fríos. Ahorita que nos platicabas de América y todo eso, hay historias muy curiosas. Por ejemplo, la manera en que llega el café, historias hasta románticas del marinero que traía en el barco su plantita de café, la primera, porque pues era un monopolio, ¿no? Y los árabes jamás dejaron que el café saliera, no se vendían, estaba prohibido vender semillas de café fértiles.
Hay un tema sobre eso. Sí. O sea, para los que nos gusta un poquito la contrahistoria o la historia que no contaron los vencidos o que falta que cuenten ellos, porque pues hoy la sabemos en la historia de los vencedores. Ajá. Sí, pero esta parte que comentas, efectivamente, hay mucho tema de la manera en cómo llega esa trazabilidad o ese mercado, o se involucra y se introduce por una emoción o un sentimiento y una añoranza. Porque al final, cuando vemos una América Latina, que hoy le tenemos su nombre, pero en su momento, desde la visita de Cortés, la visita de Colón, pero también hay otras cosas que no se mencionan. Hablabas de un romanticismo, ¿va? Sí, claro, sí. Bueno, toda la historia tiene Hay un esas dos francés partes, sí. que interviene mucho en esta historia del café, el proceso, cómo es que se involucra en México, cómo es que llega a lo que conocemos como el puerto de Veracruz, ¿sí? Cómo empiezan a ver estos procesos de siembra, de corte y demás, ¿no? Que hoy, pues, en México tenemos por comercialización o comercialmente hablando del producto, pues hoy conocemos como Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Sí, son los principales. Bueno, en Hidalgo también se produce, creo que 11 estados, ¿no? Son los que producen. Sí, formalmente somos 11 y curiosamente, digo curioso porque aún así que nuestra información cada vez es más exacta, somos el sexto Hidalgo, la Sierra Otomí, Tepehua. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué lo hace ser tan precedente? Pues es interesante ver cómo tenemos una gran influencia en nuestro entorno por toda esta cuestión culinaria que tiene que ver también, hablábamos de esta cuestión de las bebidas ancestrales, ¿no? Y hace eco el café. Curiosamente, toda esta parte que te estoy hablando también tiene que ver con la Sierra Huasteca, ¿no? Sí, en la Huasteca también hay café, ¿no? Así Sobre es. todo la parte de Y San bueno, Luis. hoy, curiosamente, pues sí somos el sexto lugar que produce café en México, ¿sí? Hay una descentralización porque nuestro café sigue siendo criollo, criollo arábigo, ¿sí? Y todo ese... ¿Nos puedes explicar, para las personas que nos ven, la diferencia entre arábigo y robusta, que son, digamos, los dos principales? Sabemos que hay muchas especies de café, pero son las dos principales. Pues el mayor diferenciador siempre que el arábigo tiene un valor en la sustancia, en el sabor. Sí, es más aromático. Totalmente, las fragancias la fragancia y demás. Pero curiosamente aquí hay que tener algo muy presente, que para mi juicio muy personal de mago, es importante una cuestión de gusto. Ok. Si hay diferenciadores en de la robusta es más baja. Sí, eso que mencionas se me hace muy pertinente porque el robusta dicen que lo que tiene es más cafeína y menos sabores, pero lo que dices es bien importante porque a veces mezclar robusta no necesariamente es para bajar el precio, sino es para encontrar esa mezcla exacta, esa cantidad. A lo mejor esa mezcla de robusta y arábigo hace despegar algo que sin el puro arábigo no lo haría. Entonces, también ahí viene parte de la maestría del que mezcla, ¿no? Totalmente. Y yo creo que aquí viene una pregunta muy que siempre cuando estamos en una barra, cuando vamos a un café, cuando vamos a una catación, degustación, una finca, o simplemente vamos con el coficultor, vamos como esa parte de juicio de cuáles son sus atributos, qué lo hace ser un diferenciador. Tú, por ejemplo, ¿qué haces? Ahorita me hablaste de muchos procesos. Para escoger el café que tú sirves, ¿haces todo este proceso? Sí. ¿Y qué es lo que se ve en cada uno de ellos? Yo sé que es mucho, pero si nos puedes hacer como claro. un pequeño resumen. El plan de nosotros, una de las mayores sensibilidades que nos causó para tener un diferenciador fue una variedad. Lo dijiste muy bien, partimos de una robusta, un arábigo. ¿Por qué es arábigo? ¿Por qué hay esta parte robusta? ¿Qué lo hace esa personalidad en la tierra? ¿Qué partes del planeta tienen esa tierra, esa altura y demás, no? Bueno, esa es una parte técnica, química también, pero aquí viene algo que nosotros decidimos. Ahora, hoy como Mago Café, decidimos personalizarlo, definirlo en una nota, en un sabor, en una sensación y, ¿por qué no?, hasta en una emoción. Sí, que finalmente de eso se trata, ¿no? Entonces, Mago se simplifica hoy en base a una mejora continua, basado sobre una cierta acidez, agriez, y un salado con unos amargos muy, muy suaves. Entonces, detonas es como empiezas a identificar la tierra, identificas el proceso,
si es un lavado, si va a llevar un proceso de fermentación, etc. Que hoy lo que quiero detonar en tu pregunta es muy clara. Nosotros decidimos que me identifico mucho con sabores muy a chocolate, Ok. a cuestiones como la cereza negra, entonces hay un poco de esa acidez cítrica, pero, conclusión, pues no deja pasar por el alto el caramelo, ¿no? Ok. Porque curiosamente, donde nosotros vivimos, somos una zona semiárida, 1900 casi más arriba del nivel del mar, Sí, casi pero 2,500, nuestro no estado, sé. en especial donde se produce el café, cumple con los requerimientos de un café de altura. Cuando hablamos café de altura, debe tener más de 1000 metros. ¿Sí? O sea que por lo que me estás diciendo, usas café de Hidalgo. Sí, O- totalmente. Ah, mira. Nosotros qué decidimos maravilla. crear una pertenencia desde la parte local, Ok. que bueno, es una palabra que también hace eco hoy en día, ¿no? Sí, y que El consumo. tiene, lo hablabas del consumo, ¿no? Que Totalmente. es una manera de ayudar y de hacer las Sí, cosas bien, sí. ¿no? Nosotros vimos como una mejora continua, no nada más la pertenencia como lugar, como municipio, como persona. Digo, soy oriundo, nativo 100% de Tepiapulco. Hoy el eslogan es el corazón del altiplano, pues mi eslogan es el corazón del mundo, que es Tepiapulco, ¿no? Ok. ¿Y por qué lo digo mundo? Porque pues es el mundo tal vez interno de Mago, el mundo ahora de la pandilla. Hemos tenido una trazabilidad como la cual llegamos con tu persona, coincidimos en la barra, en el gusto y sensaciones, y entonces decidimos ver que en Hidalgo pues también hay café, hablábamos de que somos el quinto, hoy hay una presencia internacional porque toda esa zona de la sierra, eh, desde la Huasteca, esta parte de lo que hablamos de Otomí, Ujú. ellos han ganado, o sea, y cuando digo ellos, hay que comprender el origen, el proceso del coficultor, porque ellos, en su sapiencia, está llena de mucha bondad, de mucho amor a la tierra, ¿no? Han aprendido a conocer esa parte criolla, porque hay que saberlo asimilar también. Ahorita que estás mencionando el caficultor, todo ese proceso tan largo para llegar a un buen grano, a veces sentimos o nos pasa o vemos que puede costar un café en las nuevas cafeterías de moda, quizá lo que le pagan o más de lo que le pagan por un kilo de café al cafeticultor. ¿Cómo hacemos para que parte de esa ganancia, parte de esa sensación que el consumidor va a decir, sabes que la pago, pero cómo que llegue al que pone el trabajo, al que pone el sudor, al que pone la pasión? Hemos dinamitado algo muy interesante en lo que dices. Para nosotros el costo es beneficio. Ok. ¿Sí? Y una forma de darle sentido al costo-beneficio no es nada más como un sentido de pertenencia. Para nosotros ha sido mucho eco en lo que mencionabas al principio de por qué hemos detonado tanto una influencia para que hoy seamos una variedad, porque hoy somos un abanico local en el municipio Sí, sí, de sí. más de 20 y tantas cafeterías comprobadas y todas Sí, venden. Sí, claro. No, hay una cultura cafetera inusual, pero eso se debe mucho a tu labor, ¿no? Porque sí, llega uno, es increíble. Además, es una buena ventana de proyección porque Tepeapulco, al tener la ciudad según, es un municipio industrializado y mucha gente del extranjero trabaja ahí, ¿no? Sí, Y entonces acaban yendo a tomar tarde o temprano un café y lo descubren. pues una de las cosas que detonamos nosotros es porque haciendo una remembranza o una biografía muy corta, no nada más de mi persona, sino la razón de ser, es que tiene que ver que nosotros también somos una parte urbana, Ujú. somos provincia, pero también somos historia. ¿Sí? Hay que saber detonar que hay un eslogan por ahí que me fascinó, que cuando llegan a Tepiapulco dice un lugar con historia que cuenta su historia. Entonces, independientemente de este pequeño globo urbano Ujú. que somos, pues ha sido tan presente en lo que dices porque lo único que hicimos nosotros, o hizo Mago, es detonar la historia, detonar el presente y detonar posiblemente el futuro con café. Entonces de pronto empezamos a hacer eco en esta cuestión de la visita y decidimos hacer una mejora continua con la parte local y lo hicimos con café, haciendo esta parte de lo que es el café de Hidalgo, lo que hace una taza, una composición, y entonces hicimos una especie de Nahui Olin, ¿no?
O literal somos eso, ¿no? También. Sí, porque hay tantos factores que tienen que ver con un buen café. Total. El tamaño del molido, el agua, la taza, la temperatura de la taza. Es decir, y hay que cuidar esos detalles, y como lo haces tú, ¿no? Pero sí, no es fácil, ¿no? Sí. Se tiene que tener mucha pasión para... Sí, también se tiene que tener una base. Todo tiene un principio y todo tiene un fin, ¿no? Entre el alfa y el omega que tú mencionas, decimos que el Now y Olin, para los que nos escuchan, nos hacen eco en diferentes partes del mundo, pues sabemos que el Now y Olin tiene que ver a nuestro idioma, ¿no? Porque es un idioma, ¿no? El náhuatl. Y significa... Sí, explícanos. 4 movimientos, ¿no? Cuando hablamos de Olin, es movimiento, Nahui es 4, ¿no? Se, Ome, Ye, Nahui, Chikomi. Bueno, ahí nos quedamos ahora, Sí. ¿no? Entonces, hasta el 5 llegamos. Sí, por ahora. Y entonces, esa parte de lo que hacemos eco ahora en Tepiapulco es decidimos involucrar, ¿sí? Ese, llamémosle de un amigo que me fascinó una página de internet que se llamaba Tomo 4, y decidimos darle luz, seguimiento a lo que es temperatura, calor, fuego, aire, tierra y agua. ¿Aire en qué sentido lo Mira, manejas? el aire, porque en el café tiene que tener una percepción organoléctica, y cuando hablamos aire es fragancia, es aroma, se respira. ¿Sí? Nosotros, en nuestros sentidos, es muy importante para poder canalizar una muy buena taza. Antes de que llegue a nuestras papilas gustativas, nosotros tenemos que ocupar el olfato, el aire, el oxígeno. ¿Cómo se procesa? Bueno, una vez que nosotros conocemos el café que hablabas, independientemente hoy, pues bueno, nos vamos a ocupar en todo. Hay expertos como nosotros y otros que hacen un buen trabajo, y yo quiero darles ese trabajo hoy, ¿no? Que se acerquen a cuestiones de sommeliers, en cuestiones de catadores y demás. Pero bueno, contestando tu pregunta, el olfato es el primer paso que das para un alimento, sea bebida, y en especial vamos a hablar de café, siendo claros. Si no tienes un buen olfato o un olfato, no percibes las bondades, y eso es aire, ¿sí? Vista también, ¿verdad? Es importantísimo. Bueno, la vista curiosamente juega un papel, pero también la vista es la que te cautiva en la emoción. Sí. Yo, mira, te voy a confesar, mi día empieza con 3 expresos dobles. Para mí ese es mi desayuno. Y de verdad los días no son iguales si no tomo los 3 expresos dobles, porque hasta se siente uno medio ponchado, pero sí. O sea, el que te lleven un expreso y veas la natita esa arriba, que esa creo que la hace el robusta o aporta mucha nata de esa como cremita, espumosita, que es algo... Pues miren, lo importante en especial, mi querido Marco, en un expreso, vamos a ser equilibrados también, vamos a ser muy claros, ¿no? Un expreso es una bebida bastante juiciosa. Para un barista, para una persona, un artista del café, tiene que tener mucha concentración, mucho amor y mucha entrega para poder lograr un expreso. Porque o sea, un buen barista es el que te hace un buen expreso. Sí, un expreso parte de eso, porque cuando hablamos de barista, la parte técnica de cómo se procesó en Italia la palabra era como el barman. Sí. Y en este caso es el barista. El barista tiene que conocer muy bien, primero, pues esta que estamos hablando, ¿no? Y para lograr ese proceso ahora ya hay tiempo, lo hubo para crear la bebida del espresso. ¿Por qué? Porque es una bebida que tiende a tener vida y muerte. Sí, claro. Se caduca, tiene oxidaciones, se fermenta. ¿Cuál sería el tiempo más o menos? El tiempo correcto, en base a tueste, en base a proceso, a grano, es que tenemos una regla que se ha internalizado y es muy clara, de 25 a 30 segundos. Se dice que es una obtención de 1 gramo por segundo. ¿Sí? Esa es la parte que a hoy me llamó mucho la atención en X país que estuve, que le hablaban, o sea, que a ti te gusta como el estándar o la vieja ola, ¿no? Entonces dije, bueno, entendí que ahora le llaman la vieja ola, ¿no? Pero... Vieja ola se refieren al estilo clásico italiano. Al clásico, claro. Que bueno, a mí es el que me gusta, ¿no? Así es, pero hoy se manejan radios entre 1, 2, etc. Que hoy no lo tocaremos a fondo, pero lo que quiero decirte es que un espresso debe ser salado, dulce, tiene que tener acidez o agries y tiene que tener unos amargos. Pero cuando hablamos de un espresso también hay que saberlo ya desenfocar
de aquí, porque nosotros el espresso siempre lo vemos como una emoción fuerte. Sí, Y hablar de fuerte en un espresso debe tener sensibilidad, porque si no es noble el espresso, está quemado. claro. ¿Sí? Porque un espresso tiende a segundos irse oxidando. Sí, claro, además hay que tomarlo Total. casi inmediato. Son sorbos muy Sí, 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 directos. porque también el café pierde sabor, pierde Sí, olor, se oxida. Sí, sí. Sí, hay cosas por ahí que nosotros le hemos puesto mucho, muy poco ya romanticismo y más sentimentalismo en el buen sentido de la palabra. Y hoy los sorbos ya no los sentimos, ya los idealizamos en base a una historia. ¿Sí? Tú ves un café y ya le das más la importancia del proceso que del sabor. ¿Por qué? Porque hoy lo personalizas mucho. Ok. ¿Sí? Entonces, cada vez que probamos un café es una oportunidad para probarlo de verdad sin todo ese Totalmente, contexto. porque es una intimización, es muy organoléctico. Cuando nosotros comprendemos cómo es que tus papilas gustativas trabajan y cómo trabaja el sistema nervioso, por eso decimos, es una bebida muy espirituosa, ¿sí? Y verlo como un vino, porque pues en la historia como tal de la palabra vino, pues tuvo que ver con algo que inhibide, que te lleva a otro a plano, ¿no? Las primeras urbes. Sí, 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 hay unas historias curiosísimas. Dicen que cuando llega el café platicadas a Europa, el Papa Clemente VIII le dan a probar porque querían que lo prohibiera y dicen, no, quitarle a que nada más los infieles disfruten esta bebida no se vale. Adelante, ¿no? Que todo el mundo la tome. Son historias bien curiosas alrededor del café. También había una ley turca que decía que si el esposo no era suficiente, tenía la suficiente economía de darle una dosis a su mujer, ese era un buena motivo para divorciarse. Pero tan importante es el café que hasta en esas cuestiones de legislación, de cultura, de religión entra, ¿no? Como Sí, de hecho, cuando tocamos la palabra organoléptico, cuando hablamos sensorial, pues es una parte donde la química entra desde lo sanguíneo, ¿sí? Desde humor, sensación. Hace rato hablabas de Tepiapulco. Nosotros, ¿cómo hicimos? Pues simplemente que la gente llegara a la barra y verdaderamente la transportaras, ¿no? sí que era lo que hacías, ¿no? Sí, De sí. hecho, usabas algunas otras cosas para dar sabores y el agua y demás. Pues nosotros miren, lo que hemos detonado mucho por un medio del café, por medio de una taza, por medio de diferentes métodos, técnicas y demás, que hoy el mercado es muy amplio. Para nosotros lo que hicimos fue detonar mucho el vender sin vender, digo, siendo comercial, ¿sí? Pero lo que hicimos es sensibilizar esta parte con lo que es nuestra vida, porque necesitamos compartir con ustedes esa parte de la coherencia en nuestro no estilo, también Ahora, calidad de vida. además de todo esto, el lugar. O sea, hay convivencia, se juntan personas, se conocen personas. Muchas veces en los cafés son donde salen las ideas, dicen que las ideas liberales o las ideas de revolución, muchos reyes prohibían los cafés porque decían ahí es donde se junta la gente y empieza a platicar. Todo eso también es parte, ¿no? Es decir, es un punto de encuentro para que las personas se conozcan, para que las personas platiquen, para que las personas pongan ideas. Sí, Esa es otra. uno de los modelos para mí como un poder per cápita, como modelo de negocio, para mí fue el café. ¿Por qué? Porque tiene un contacto más humano. Okay. Vengo de eso, vengo entre la oferta y la demanda de un nicho familiar de comerciantes, mercaderes, entre el marchante, entre y demás. Pero aquí la idea era tener un contacto más humano. Y esa forma de conectarme conmigo era muy importante. Lo detoné en base a la música y después me llevó a esto espirituoso Al café, sí. del café, porque tenía esa parte que estamos hablando de las sensaciones, los momentos. Y curiosamente, no sé si recuerdes, aquí en la Ciudad de México antes hablábamos de los performance, que ahora se habla, y yo participaba en algunos sensoramas. Ah, ok. ¿Sí? Y me causaba bastante impacto poder hacer algo visual, sonoro, interno y externo. Entonces, de pronto el café me provocaba demasiado eso, porque efectivamente empezamos como un café literario, localmente. Ah, sí, platícanos, ¿cómo empezaron? Tienes que ver, ahorita hablas de música, de café, por ahí hay una relación, ¿no? Mucha. De hecho, hoy en día, para poder ser una barra con esa parte de la expresión, del expreso, porque hoy
nuestra mecánica naranja, en especial nosotros como Mau Café, hemos detonado mucho solo 2 procesos, ¿no? O formas de obtener café, o la bebida, ¿no? Que es por medio de expreso, de una máquina, un molino, y lo que es la famosa método de prensa francesa, ¿no? Ok, esas son las que usas. Son nada las más. que usamos por razones muy coherentes al nombre. Sí, claro. Porque al nombre, porque nosotros empezamos como una marca de ser un foro cultural, que era un café literario y se llamaba Le Circus. Okay. En su momento nosotros detonamos la razón de ser, primero pues por América y Francia, ¿no? Porque eran como los suburbios donde se movía mucho esta parte comercial. Pero para nosotros era importante que en este marketing fuéramos una parte presencial para el Estado. Nosotros empezamos como un café literario, hace rato hablabas de los llanos de Apan. Decidimos hacer un estudio, nos dimos cuenta que era importante llegar al corazón, nos ha ocupado mucho. Creo que es donde yo digo ser congruentes. El café pues hace ese proceso, ¿no? Es un torrente sanguíneo, trabaja sobre el antioxidante y al final va sobre la sangre, ¿no? Y ese es un proceso que ayuda al corazón. Entonces decidimos llegar al corazón del altiplano y decidimos empezar en Apan, porque esa es la realidad. Hay gente que nos ha ocupado que si empezamos en Europa, aquí en México. Fue detonante, porque el café empezó como tal en México y lo detonamos en diferentes partes. Entonces llevamos 18 años haciendo ruido con café en el aspecto 100% literario. Nos volvimos literatos, porque mi persona pues tenía mucho que compartir. Yo empecé en una casa de mis papás a hacer una escuela de artes. Y era así como muy underground, ¿no? Donde tú podías llegar y expresar cualquier área de lo que puedas llamarle arte, ¿no? Y los primeros suburbios que empiezan, pues eran obvio por la música, por el concepto, por la onda, por la ideología, ¿sí? Y tú sabes que las ideologías, en mi caso, 90s, se manejaban por géneros. Si eras punk, si eras rocker, si eres dependiendo de... Pero curiosamente, había una sensibilidad para nosotros porque, como somos provincia, la ciudad no contaba como tal, como este sueño de capital, ¿no? De diferentes áreas culturales, sociales, ¿no? Sí, que es esa, si uno no vive en provincia no entiende esa Totalmente, dimensión, ¿no? totalmente. Entonces entiendo, hay gente que migró, yo soy parte de eso. La migración que yo hice fue como ir y traer el bocado, ¿no? Entonces nos volvimos un foro donde invitábamos a todas las áreas, desde letras, música, obras de teatro. Entonces teníamos una agenda muy llena, porque de pronto gente como Marco, como Toñito, que llegaba, nos veía y decía, oye, yo me siento parte de esto. Entonces nos volvimos un foro. Sí, que finalmente eso es es un centro de reunión en la zona, total, ¿no? Total. De hecho, amistades, negocios, muchos proyectos nacen ahí. Sí. Vamos a un corte, regresamos en un momento, estás en nuestra herencia, quédense aquí, Gracias. Ya saben, nos pueden hablar por teléfono para algún comentario, para alguna pregunta, regresamos en un momento. Para ti que tienes una empresa o negocio, contamos con diversos servicios que se adaptarán a los tuyos. No te preocupes por tu presupuesto. Nosotros te ofrecemos todas las facilidades para dar a conocer tus servicios. Podrás llegar a un gran número de personas, ya que mensualmente alcanzamos más de 1 millón de visualizaciones en vivo. Conócenos y disfruta de la programación diaria. WowMX.tv. Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona, y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También entonces, tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? La parte del... Hay algo que hemos estado platicando Soraya y yo, que es bien padre cuando te juntas con gente que tú dices, esa cualidad que tiene la otra persona, yo no la tengo y me gustaría desarrollarla porque
siempre todos tenemos áreas de oportunidad. Pero antes de platicarles por qué estamos hablando de esfuérzate y sé valiente, o sea, ¿de qué se trata eso? Propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones. La industria, exacto. Porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. Wow MX.tv. Ya estamos de regreso en nuestra herencia, seguimos platicando sobre café. Estamos en todas nuestras redes sociales, ya saben, tienen el teléfono de WhatsApp por si nos quieren hacer una pregunta, algún comentario. Aprovechen que aquí está el experto que nos va a contestar cualquier duda que tengamos sobre café. Quería preguntarte, ¿cómo ves esas grandes cadenas que ahora son los que imponen moda, controlan mercados, imponen precio? A veces no se compra un café, sino se compra un estatus. Pueden ser de los mayores consumidores. ¿Qué piensas de esa pues como que se está yendo la cosa por ahí el mercado, ¿no? Pues se nos ha olvidado siempre de leer instructivos. O sea, hoy las letras pequeñas sigue siendo un déficit. Y lo digo porque por conveniencia. Las tiendas de conveniencia que han llegado a América Latina, que no nada más sucede en México, es el hecho de que nos hemos olvidado de la directriz de las grandes cadenas, ¿sí? Si hablamos de X, Y y Z, ellas van direccionadas a algo. Y nosotros vamos en esa dirección, pero en su realidad también ha habido cadenas o marcas que han descentralizado el tema, se han ocupado en hacer una mejora continua, pero aquí tiene que detonar, y yo no voy a justificar a nadie, porque me incluyo. Un ejemplo es esta cuestión de razón de ser de un barista. Sí. Ha perdido brújula. ¿Por qué? Porque sabemos que un servicio en una barra implica mucho tema de trabajo, de preparación. Sí, yo creo que para ser un buen barista lo primero que te tiene que gustar es el café. Total. Entonces, no siempre es algo que sucede. Y luego hay cosas, yo hablándote, más que de las de las tiendas y demás, de las cafeterías, en especial esta cafetería súper famosa. O sea, la gente deja de buscar un café y está buscando un postre. O a mí hay definiciones como, o sea, hay un café americano y hay un café expreso. Y que te digan, un expreso americano es echar a perder un buen expreso con agua. O sea, pero la gente lo compra y lo paga quizás 4 o 5 veces el valor que tendría en cualquier cafetería. A mí me encantaría compartir lo candente, dicen la candela, sí, de lo que estás preguntando, porque hay que ponerle nombre. Y ese ponerle nombre es que si nosotros nos vamos a la historia, al origen, nos damos cuenta que seguimos provocando y generando el pan y circo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera X cadena, X servicio, X marca, X producto, lo hemos llevado a eso, a pan y circo. Seguimos queriendo consumir pan y circo. Cuando hablamos de una X cadena, se nos olvida que esas cadenas van a algo y son 100% comerciales, ¿no? Y cuando hablas de un producto comercial, va a eso. Te hacen que compres y que intensifiques. Pero, ¿qué pasa con nosotros, no? Cuando hay un sentido de responsabilidad, cuando tú llegas a una barra, lejos de presentarte como decir, bueno, quiero disfrutar, quiero aprender hasta pagar, quiero aprender a degustar, eso te hace como alejarte. ¿Por qué? Porque cuando el conocimiento es poder. Sí, claro. ¿Sí? Es obvio, el saber es poder. ¿Qué hace cuando tú sabes y encuentras una nota en tu vida, cuando encuentras algo que te gusta? ¿Qué haces, Marco? No, pues lo buscas, vas repites, sobre eso. Claro, sí. Y tú llegas con una persona y le dices, oye, esto no está... Claro. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Hoy en día, y eso es una catarsis que lo voy a hablar de lo que yo conozco. ¿Por qué? Porque yo no cobijo una transnacional ni una comercializadora.
pero ellos sí son claros. Aquí lo importante dentro del mercado del que produce café, hace café, procesa, desde la tierra hasta la taza, asume responsabilidad. Y lo que ha pasado en los últimos 20 años es que le hemos evadido. Sí, claro, no hay responsabilidad, sino un fin de lucro. Claro, porque mira, Sí. te voy a contar como un marketing y invitando a toda la audiencia a que ponga cafeterías, que es una manera que puedes contrarrestar. ¿Y cómo lo haces? Con conocimiento. Una máquina produce por hora, Claro. ¿sí? O fíjate otra que se me ocurre, ahorita que lo estás mencionando, comprarse un molino. O sea, el que uno se compre un molino, eso cambia mucho, porque yo Totalmente. puedo moler mi grano, empiezo a aprender texturas, Toño fue así que lo hizo, entonces compro el precio de grano, no compro el precio de cafetería. Sí, yo hago comunas, ¿no? Ahorita Ajá. que hablabas de las tribus urbanas, a mí me fascina cuando llegan a la barra y los incito a evitar ese maquillar de las palabras, ¿no? Y entonces llega Toñito, llega Marco, llega Mago, y decimos, bueno, lejos de tener un sentido de pertenencia propio, de yo-yo, pues ¿por qué no hacemos una comuna y compramos un molino? Pero el molino adecuado Sí, para lo que necesitamos y el grano adecuado. ¿Cuál es el grano adecuado? El que te guste. claro, es que el te di- mejor. El que te diga, sabes que cuenta con este sabor. Y eso es algo de lo que tú preguntas y detonas. ¿Sí? Muy claro. Una marca viene con una razón de ser ya. Y quien nosotros satanizamos, o perdón la palabra, la estamos así, es porque no tenemos claro nuestra finalidad. Llámale barista, llámale tostador, catador. Entonces, cuando entras en este proceso sensorial, y lo digo con mucha candela, que hablabas de un molino, ¿qué haces ahora, no? Tener un sentido de pertenencia, mi molino, mi máquina. Hoy ves muchas máquinas en muchas casas, Claro. pero no ves a una persona juiciosa que te diga, oye, el estándar, ¿qué necesita mi cuerpo? ¿Qué necesita mi organismo? Tengo una resaca emocional, una resaca por sueño, una resaca por esto. ¿Cuánto es la cantidad correcta? Pues también, el cuerpo te lo va a pedir. Te Sí, va a decir, claro. Sí, sí. ¿no? Sí, sí, tú tienes tus límites, ¿no? Claro, porque por eso en las competencias mundiales de café hay una área que tienes libertad para hacer una bebida con esas experiencias. Y tienes dos que tienes que ser muy juicioso, espresso y un capuchino. Ok. Y tienes una bebida libre, ¿no? Donde puedes incrementarle toda esa sensación y demás. Que hablabas ahorita del molino, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las olimpiadas de los Claro, baristas, sí. son anuales. Anuales, ok. Sí, Voy platícanos a un decirlo poquito. con mucha intensidad. Hay un gran diferenciador en cómo consumimos el café en Occidente y del otro lado del mundo. Sí, sí. ¿Sí? Y si lo detonas, también lo tenemos nuestras bebidas muy, muy personalizadas, pero muy sentimentales. Tenemos nuestro café de olla, que eso es una bebida muy sentimental y utópica. Sí. ¿Por qué vivimos en la utopía? Porque hoy alguien dice que lleva X, Y, Z elemento. ¿Sí? Sí, sí. Y sí. es lo que tú decías con el detonar el espresso americano. Sí. ¿Sí? No sé en qué momento... Sí, yo fíjate que sí, el café de olla a veces da una tristeza que usen un muy buen café para hervirlo 15, 20 minutos Sí. y hacer este café de olla. Pero bueno, como dices tú, es algo que está ahí metido y tan metido en nuestra cultura. Fíjate que algo que platicábamos, a mí me sorprende que uno de los elementos que debe de tener el altar de muertos es precisamente granos de café. Entonces, de alguna manera ese sincretismo se fue asimilando. Muchas personas, tú dices, el café no es originario de México y que no saben, sí les llega a molestar, ¿no? El pensar que no es de aquí, porque está tan metido en nuestra cultura. Total. Pues algo bonito que puede ser una tradición, una costumbre, que cuando sales del país pues te da un valor, ¿no? Hablando, sí, tú te puedes quería decir preguntar eso, ¿no? también, tú que has andado en muchos países y sabes todo eso, hay un problema. En cada país el nombre del café es diferente. Por ejemplo, si tú vas a Venezuela hay marrón, marroncito, guayoyo, guayoyito, que son diferentes estadios. Tú pides un café con leche en España y no tiene nada que ver con un café con leche que pidas aquí. El marrón, y así el café cubano que primero ponen el café y luego el agua. Qué riqueza, ¿no? Y toda esa definición también es parte de la cultura que ha generado el café. Sí. Y algunos otros ejemplos que nos des de cafés de ese tipo. El cobijo que hemos visto en diferentes partes del mundo, Ajá. en la utopía del café, porque pues también es utópico, cada uno le va a poner su grado,
Cada quien va a defender, a veces nosotros defendemos lo indefendible. ¿Qué sería lo indefendible? Pues es la naturaleza. Ok. ¿Sí? Nosotros sabemos que el café tiene una caducidad, tiene un Ok. principio y un fin. El proceso de la tierra, ¿sabes? Ok. O sea, eso es algo que hoy se está comprobado. ¿Sí? Para nosotros la frescura está muy de lado, por eso es indefendible, ¿no? Porque hoy en día en el café debe tener frescura, o sea, tú puedes tener un grano excepcional de importación, que porque XY, que porque vino de Indonesia, que porque aquí, ¿no? Sí, pero sí, si no está fresco, Pero si no hay una parte, claro. es totalmente, ¿no? Por eso hoy le puse nombre de utopía. Ok. ¿Sí? Porque hoy encuentras sabores que te generan una sensación tan increíble y que son cosas que se vuelven extraordinarias en tu vida con lo que mencionas. Un ejemplo, ¿no? Llegas a probar X café. Mira, un ejemplo muy claro y no es comercial, pero si nosotros nos pudiéramos a ver cómo saben los cafés de África, es algo espectacular, una palabra que me encantó mucho de Colombia, ¿no? Que escuché personas espectacular y bueno, aquí lo he escuchado, pero allá su emoción me impactó con lo que tú estás diciendo, ¿no? Esta parte espectacular son sabores que son muy fuera de serie, porque el concepto que tenemos de África, ¿sí? No alcanza lo que pruebas en un café. Ok. Por teoría, de verdad, porque tú, si a alguien le preguntas, haces un censo, un estudio y le dices África. Sí, no, la gente te habla de Jamaica, de Hawái. Sí, África, ¿no? Y más Sí. si les dices África del Sur, bueno, dejemos esa parte territorial. En un café es increíble lo que logras disfrutar. Hoy, nosotros a lo que preguntas, si tú vas a Venezuela, si tú vas a Perú, si tú vas, un ejemplo, Cuba, tomas un café de Cuba y te dicen, bueno, pues prepárame un café y lo primero que te hacen, por razones de jornaleros, que de ahí nace el famoso carajillo, de coraje, y que sabemos que hoy la denominación de origen es de ahí. Fíjate que yo ahí tengo varias teorías del carajillo y tiene que ver un poquito con el carajillo original, la bebida, creo que es espresso con brandy, ¿no? Hay un O espresso con- sí. incidente, porque vamos a lo mismo. Y actualmente se le llama carajillo a una bebida que hacen con un licor muy famoso y con espresso. Pero fíjate que te voy a platicar porque me contaron a mí la historia de viva voz. La persona que vendía ese licor aquí se dio cuenta que a los mexicanos les gustaba pedir un espresso, pero no les gustaba el espresso. Les gustaba estar en el restaurante y pedir un espresso y que se los pusieran. Lo que el mexicano esperaba era un café de olla. Ya. Y entonces, al ponerle este licor, el sabor del café parecía el café de olla. Entonces Ok. pagaban un café expreso más un licor, que ni sabía expreso ni al licor también lo movían, pero ha sido un exitazo, ¿no? Sí, pues de hecho, si nosotros vamos a una parte muy hermosa que es el café, el café Ajá. tiene un contacto más humano. Sí, sí. Y gira en torno a todo, porque es noble. Si nosotros lo vemos en América Latina, el café como comercialización es muy noble. Porque mira, es adaptable. Tú hablabas de la muerte, hablabas de tradiciones, costumbres. Te vas y regresas a este plano físico con café. Sí, pues O sea, entonces... No, sí, y además, fíjate que eso que mencionas, la geografía de Latinoamérica se presta mucho para producir café. De hecho, creo que la mayor producción o los mayores productores del mundo de café están aquí, ¿no? Sí, pues hoy se hablan de dos países que tienen una denominación, y invito a esa investigación, como un diferenciador del globo terráqueo, y es África y es Colombia. ¿Sí? De ahí hay productores en base a cantidad, pero esos diferenciadores que hoy ya hay más eco de América Latina, Centroamérica y Sudá, que tiene que ver Perú, Panamá. ¿Diferenciadores Guatemala. a qué te refieres? Porque hoy hay cosas como en algún momento las primeras matas que llegaron a un país X tiempo, hoy llegaron a otros países por tierra, por esa tierra noble, y hacen cosas extraordinarias con ciertos sabores, con ciertos tipos de cafés o cafetos, que son las plantas, y en un proceso, y se ha hecho una mejora continua en los famosos hoy que se conocen como microlotes, ¿sí? Que cosechas pequeñas, etc. Un ejemplo, nosotros en Hidalgo, cuando te hablo de criollo, voy a hacerlo muy juicioso, nosotros no tenemos las grandes cantidades como Puebla, como Oaxaca, Chiapas. Nosotros contamos entre 1 hectárea, 2 hectáreas en Hidalgo,
Okay. Y todos son pequeños coficultores o productores, ¿sí? Pero hay una línea muy delgada que es casi lo mismo de café. Claro. Y además, me imagino que hay sabores diferentes entre uno y otro lugar, que Sí. esas son a lo que te referías. Claro, ¿no? claro. Y Que hoy en esas día son con todas las variedades, ¿sí? Por eso yo toqué el tema de criollo, Ujú. porque la naturaleza misma del concepto debe ser muy clara, ¿no? Hoy estamos hablando de este círculo de historia en base a café, pero todo lo que rodea al café, en especial en América Latina y México, tiene mucho eco emocional y mucho sentimiento, ¿sabes? No sé, sí, pues. Sí, tan es así que hoy las cafeterías les das una pertenencia en base al concepto, no al producto. Sí, sí, sí. De Porque hecho, si tú lo ves en una zona, dices, no, pues ahí hay que ir a esa zona. Sí, sí, sí. Sí, no, y son lugares que tienen una permanencia. Creo que la primera cafetería en la Plaza San Marcos, en Venecia, acaba de cumplir casi más de 300 años, 365 años, ¿no? sí, claro. Y ahí está, y va a estar ahí, ¿no? Sí. Sí, entonces también es esa parte... Sí, porque aquí entra mucho, perdón que te interrumpa, que no quiero oír una palabra que se llama tradición. Sí, sí. Sí, hoy hablamos de café y en México tiene más tradición que café. Sí. Un ejemplo lo hablabas, ¿no? Un tinto. Sí, Hablabas de un guayoyo, ¿no? Hablabas de diferentes razones, pero, ¿sabes? Curiosamente todas llevan uno mismo. O sea, los elementos son casi igual. Sí, 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 pequeñas variaciones de... Tú empiezas a hablar de la canela, del origen de la India, un ejemplo, Sri Lanka, que ahí nace la canela, y lo ves en un elemento en América Latina, que también al final tuvo su razón de ser en la receta, porque no es más que energetizantes. Sí, no. Y excitantes. Sí, y fíjate que con la canela pasó algo muy curioso porque hablaba de estatus. Total. En pocos lugares le ponen, bueno, en América Latina nada más le ponen canela al capuchino, en otros lados lo consideran una barbaridad, pero tiene que ver con lo que mencionas, sí. Total. Era ese puente que estábamos en medio y la gente que tenía dinero podía comprar canela, entonces era como que te pusieran tu nombre en tu vaso, más o menos. Sí, pues de hecho en su forma y origen del café, pues le dimos esa forma, ¿no? También de llamarle estatus, grosso, bueno, ni siquiera propiedad, pero son otros aspectos que a mí en lo personal, lo que me hace mucho siempre es que tenga eco porque sea alcanzable. Para mí el que sea alcanzable tiene que ver no a un tema de persona, ¿no? Porque realmente para mí los mayores captadores y consumidores de café, sí hay ciertas cosas que lo hacen un diferenciador y eso es menos más. Entre menos información tienen más sensibilidad porque la neuroprogramación es menor en teoría y tú puedes notar un ejemplo los niños, ¿no? El niño te capta mucho más rápido las notas. Él te dice es rápido, ¿no? Si está amargo, si está salado, si está agrio, si está salado, ¿no? Dulce. Y curiosamente nosotros hemos perdido brújula en esto, del café. Sí, claro, sí. Entonces nosotros confundimos que el dulce es azúcar, ¿no? Sí. Confundimos muchas cosas, ¿no? Ahora no comprendemos que parte de las frutas ya están bastante maduras y esa fructosa es nociva. Puede ser hasta lastimosa. Y también tiene que ver, es decir, un producto como el café con tantos años de historia y también va cambiando, ¿no? Se va adaptando a las nuevas realidades. Sí, una realidad que ha sido muy latente y que no se ha querido tocar el tema es el agua. O sea, hoy está más en peligro la situación para una bebida mucho más equilibrada, es la mala calidad de agua. Porque hoy manejamos mucha agua muerta. ¿Sí? Sí. O sea, también hay que saber ir en esa dirección. Claro, ese es un problema, ¿verdad? Porque el 99% hoy de una bebida espirituosa es agua. Sin agua no se hace una bebida, ¿no? Sí, no, y no es, o sea, si la calidad del agua no es la requerida, pues el café no va a ser. Total. Hoy hay lugares fuera de este continente que se ha tomado muy en cuenta las calidades del agua para las competencias. ¿Por qué? Porque es un factor que ya se venía presentando. ¿Cuál sería la mejor agua o la mejor Pues un calidad? agua tiene que estar electrificada, ¿no? Ajá. Seamos claros, México tiene, pero hay otros países aquí en América que son mejor calidad de agua, pero ¿qué lo hace ser?
pues esta cuestión de sus mineralizaciones y procesos, ¿no? Porque ahí también tiende mucho, o sea, es más, yo te puedo decir abiertamente que hay zonas de México donde el café sabe muy diferente a nivel del mar. Claro, sí. ¿Sí? Y hasta nuestro cuerpo reacciona. Mira, ya se nos acabó el tiempo. Yo sé que este tema da para platicar horas y horas. Algo que nos quieras cerrar, que nos invites a tomar café, que nos invites a experimentar. Pues una de las cosas para tomar café es una cuestión de gusto. Ajá. Yo quiero agradecer con ese gusto a toda la pandilla que nos está viendo, que sigue creyendo, a Super Toñito Espejel, ese vínculo que ha sido contigo. Para nosotros ha sido muy letal tomar en cuenta estos momentos, porque para mí lo más importante es que solo sea el medio, el café. Okay. El medio para seguir viviendo, disfrutando, riendo, sintiendo, y también pues si quieren llegar con nosotros. Un pretexto, perfecto. Un buen pretexto, sí. Exacto. Pues muchísimas gracias, Magos. Un placer tenerte aquí. Ojalá luego nos vengas a platicar más sobre café. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Marco Fabricio Ramírez. Esta es Nuestra Herencia. Hasta la próxima. Un gusto.